Señor en esta hermosa noche, amén. Damos gracias por esta oportunidad que el Señor nos da, esta hermosa hora. Gloria a Jesús. Primeramente doy gracias al Padre, ¿verdad? Y pues luego doy gracias a nuestra cobertura, nuestro apóstol Sergio Enrique y nuestra pastora Leti de Enríquez, amén, por esta oportunidad que nos dan. Nos gozamos grandemente porque sabemos que Dios es bueno y que a través de cada mensaje que ha sido predicado a través de la plataforma de nuestro ministerio, pues yo creo que hay un pedacito para cada uno, ¿verdad? Y pues Él se glorifica cada día en nosotros. Quiero que antes de iniciar oremos, me ayude a orar para que el Señor sea bajando a nuestro corazón, a nuestra mente a través de su Espíritu y que esta palabra sea de bendición para cada uno. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, papito lindo, a darte las gracias, mi Rey, porque tú has sido bueno, Señor, porque tú, Señor amado, sabemos que traes una porción para nuestras vidas, para aquellos que la necesitan, Padre poderoso. Hoy me pongo delante de ti, mi Dios amado, pidiéndote, Señor, use mis labios, Señor, que ese rema de lo alto, Padre, caiga hoy, esta noche, Señor, y que nos ayude, Señor, a crecer cada día más y más, a desarrollarnos, Padre poderoso, delante de ti como una novia, Señor, que queremos ser, Señor, ataviada para aquel encuentro contigo, Señor, para que tus ojos, Señor amado, sean puestos, Señor, aún más, Padre poderoso. En el nombre de Jesús te doy a ti toda gloria, toda honra, mi Rey, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Jesús. Dios les bendiga. Pues el Señor ponía una palabra a mi corazón. Yo sé que se me otorgó, ¿verdad? Y se me dijo de que predicara un tema libre referente a la oración. Y pues el Señor bajaba a mi corazón y una de las cosas que el Señor me puso de que hay muchos hogares que necesitan ser felices, amén. Y yo creo que el Señor en su palabra firmemente Él nos dejó estrategias para poder alcanzar ese nivel, amén. No es imposible, muchos pensarán, pero si mi hogar ya está destruido, mi hogar ya no tiene remedio, amén. Pero no es imposible, amén, porque para el Señor todas las cosas son posibles, gloria a Dios. Todos los hogares queremos ser prosperados, vivir en paz, tener salud, etcétera. Todo esto se reduce a una sola palabra y por lo tanto pues es felicidad. Sin duda alguna Dios desea que los hogares vivamos felices, amén. Gloria al Señor. Es mi anhelo de que cada hogar viva feliz en el Señor, amén. Y para eso pues, gloria a Jesús, no me corre esto, Ericito. Gloria a Dios. No hay, ok, ya. Muy bien, entonces, ¿por qué en los hogares no hay felicidad? Muchas veces nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? En esta sociedad, inclusive en nuestros corazones. Pueden ser por diferentes factores, tales como infidelidades, pleitos, vicios, irrespeto, pobreza, disensiones y tanta cosa, ¿verdad? Todo lo anterior son factores de infidelidades. A esto le sumamos la labor que Satanás realiza para destruir y pues da igual a catástrofe, ¿verdad? Entonces yo creo de que nosotros cada día, amado pueblo del Señor, debemos de tener esta delicadeza de cuidar, de no perder esa felicidad y si se ha perdido, recobrarla en el nombre de Jesús, amén. Si en este momento estás pensando que no hay restauración, que no volverás a ser feliz, es tiempo de volvernos a Dios, a su palabra y encontrar la fórmula perfecta para resolver tu problema. Veamos el siguiente versículo que contiene uno de tantas fórmulas, ¿verdad? Y es en el libro de Job, en la versión NTV. Job 8:5 dice: pero si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Amén. Aquí nos da el Señor cuatro pasos, gloria a Jesús. Y dice: si oras y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro
y vives en integridad, se le dijo a Job, ¿verdad? ¿Cuántos conocen la historia de Job? Dice, se devolverá la felicidad a tu hogar. Amén. Es increíble. Si miramos la historia de él, pues pensaríamos, pero verlo hoy en día en nosotros, hecho realidad, diríamos, es imposible, pero no. En este versículo hay 4 cosas que provocan que Dios nos vuelva la felicidad a nuestro hogar. 1, oración. 2, búsqueda de su favor, de su gracia. Pureza, integridad. Si observamos con atención, todo comienza con la oración. En este orden de ideas quisiéramos estar predicando bajo la siguiente temática, y es restaurando el altar de oración en el hogar. Amén. Como les decía, se me indicó hablar de la oración. Yo sé que los temas para el hogar, pues hay días específicos para ello. Pero definitivamente si no hay oración dentro del hogar, si no hay ese altar, va a ser difícil que nuestros hogares sean felices. Amén. Entonces, cuando el pueblo de Israel se decidió a restaurar el altar en la ciudad de Jerusalén, después de casi 70 años, ¿verdad? En Babilonia, lo hicieron en un orden específico, y quiero que veamos la siguiente gráfica. Gloria al Señor. Primero se dio la restauración del altar, luego de eso se dio la restauración del templo y luego la restauración de los muros. Sin duda alguna, pues el primer orden que tenemos es la oración. Gloria a Jesús. Que no podemos restaurar los muros que representan seguridad. Esta representa que trae paz, y todos sabemos que donde hay paz hay felicidad. Amén. Porque yo creo que las cosas se saben llevar de una manera más tranquila, más pasiva, donde hay comunicación. Amén. Pero no podemos llegar a tener muros de protección, que en este caso serían paz, si no venimos a restaurar el altar de oración. Amén. La oración es uno de los primeros elementos en nuestra relación con Dios, y una buena relación con Dios traerá felicidad a nuestro hogar definitivamente. Amén. Todos sabemos que la Biblia dice que debemos orar sin cesar, en 1 de Tesalonicenses 5:17. También la Biblia dice que oremos en todo tiempo, Efesios 6:18. También podemos ver que habían hombres como Daniel. Daniel oraba 3 veces, ¿se acuerdan? Que hasta por eso estaba siendo acusado Daniel, porque oraba. También David se propuso en su corazón orar 3 veces al día, en Salmo 55:17. Amén. Entonces el Señor desea, amados hermanos, oír nuestra voz. El Señor desea oír nuestro clamor. Pero algo importante que quiero que veamos, que no es en toda hora. Hay una oración en específica en la cual se representa aquí en el texto que leímos. Amén. Pero recordemos también en Proverbios 8:17, que dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Amén. Entonces quiero que nos enfoquemos en la oración que es de Job 8:5, que dice que es en la madrugada. Dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si tú de mañana rogares al Señor. Amén. Entonces, si vemos esta palabra, significa, la palabra mañana significa yakhar. Amén. Del H7236, que significa madrugar, significa aplicarse temprano a cualquier tarea, significa buscar con diligencia intensa. Entonces no es cualquier oración, amén. Es una oración intensa, dice, delante del Señor. Una oración al cual yo voy a proponerme hacer como tarea en mi hogar. Recuerden que la palabra dice de que donde 2 o 3 en mi nombre, si se reúnen, ahí estaré yo. Y esto inicia, yo creo, de la cabeza, tanto como del esposo como la esposa. Buscar al Señor, ponernos de acuerdo juntamente a hacerlo de madrugada. Amén. Definitivamente quizás esto es algo que a muchos nos cuesta, pero yo me hago una interrogativa: ¿por qué el Señor, o por qué estos hombres, estos amigos de Job le decían que lo hiciera? Si buscaras de mañana, ¿verdad? Entonces
Él va a restaurar y va a devolver la felicidad a tu hogar. Entonces yo me hacía esta pregunta: ¿por qué es importante orar de madrugada? Y me fui a buscar y a decirle al Señor, ¿qué es lo que se encuentra, Padre, en la madrugada? ¿Por qué? Entonces me di cuenta de que hay muchos ejemplos en la Biblia. Y quiero que vayamos al libro de Ruth, en su capítulo 3, verso 14, en esta versión que espero se les esté mostrando ahí. Y dice: se acostó ella a sus pies hasta la madrugada, se levantó él a la hora en que todavía un hombre no puede reconocer a otro, pues se decía que no se sepa que la mujer ha venido a la era. ¿Cuántos conocen esa historia? A la historia de Ruth, amén, cuando quería ser cubierta, y a través de esa cobertura vino una reivindicación a su simiente, amén. Dice que ella vino y se acostó y estuvo toda la noche, y aún de madrugada Booz dice que se dio cuenta que estaba ella a sus pies. Y vino y corrió y dijo de que nadie la mira. Dice que era la hora que no se reconocía ningún hombre. O sea, estaba tan oscuro que no se podía reconocer. Amén. Entonces, definitivamente, esta es una oración que a nosotros nos trae un encuentro con el amado. Amén. Ruth se encontró con Booz y usted sabe que esto es representación de la iglesia. Amén. Entonces dice, pero de madrugada. Entonces, una de las cosas, uno de los beneficios que nosotros tenemos o encontramos en la oración de la madrugada es que tenemos un encuentro con nuestro amado. Amén. Veámoslo también reforzado en el libro de Proverbios 8:17. Dice, el texto que tomábamos al inicio dice: yo amo a los que me aman y los que madrugan por mí me encuentran. Amén. Entonces, definitivamente es algo de que si tú no lo has probado de una manera intensa, yo creo que es momento de retomar esto, amados hermanos, porque es necesario que nosotros nos levantemos en nuestro hogar con este altar de oración, pero de madrugada. Amén. Si lo hemos hecho por la tarde, si lo hemos hecho en otro momento, tratemos de acomodar nuestro tiempo para buscar y tener un encuentro con Dios en la madrugada. Amén. Porque hay promesa que le vamos a encontrar. Dice en Salmo 88:13, dice: mas yo grito hacia ti, Adonai, de madrugada va a tu encuentro mi oración. Amén. Muchas veces yo en mis oraciones le digo al Señor: ven a mi encuentro, Padre, ven a mi encuentro. Pero cuando nosotros no tenemos esta, ¿cómo le diría yo? Quizás costumbre o iniciativa de venir delante del Señor de madrugada, pues yo creo que eso se devalúa un poquito y como que el efecto no es igual, ¿verdad? Porque dice: mas yo grito hacia ti, de madrugada va a tu encuentro mi oración. Amén. Entonces definitivamente pues tenemos que buscar al Señor de madrugada. Otro beneficio que encontramos es en 1 Samuel 17:20. Dice: David se levantó de madrugada, dejó el rebaño encargado a un pastor, tomó su bolsa y se fue tal como Jesé se lo había ordenado. Cuando llegó, el ejército estaba dejando el campamento para tomar sus posiciones y lanzar el grito de guerra. ¿Qué encontramos entonces en la oración de madrugada? El Señor viene y nos pone en la posición correcta en medio de la guerra. Amén. Porque a veces cuando no buscamos la dirección del Señor, hacemos las cosas, amado hermano, a nuestra manera. Podemos echar a perder quizás la obra maravillosa que el Señor viene haciendo cuando nosotros luchamos por nuestra fuerza, cuando nosotros venimos y no buscamos al Señor de madrugada. Decirle: Señor, ¿cuál es mi puesto en esta batalla? A veces estamos confundidos, aturdidos por tantas situaciones adversas que se vienen a nosotros y decimos: ¿qué voy a hacer en medio de esta guerra? Amén. Pero hay algo importante, gloria al Señor, que aún en medio de la guerra el Señor sale va delante de nosotros, porque dice que hay una porción en la palabra donde dice: quedaos quietos porque yo pelearé por vosotros. Ustedes verán
en medio de la guerra, ¿cómo yo voy a pelear por ustedes? Y ustedes se van a quedar quietecitos. Amén. Pero ¿qué hay que hacer? Buscarle al Señor de madrugada. Amén. Entonces, cuando salimos a eso, el Señor viene y nos coloca en posición correcta en medio de la guerra. Amén. Gloria a Jesús. Otra cosa que encontramos en la oración de madrugada es en Éxodo 16:21 dice: después de esta experiencia cada uno recogía solamente lo que necesitaba y lo hacía muy temprano, porque con el calor del sol se derretía. Aquí está hablando cuando el Señor alimentó al pueblo de Israel, cuando mandó y les dio maná, ¿verdad? Maná del cielo. Entonces dice que recibieron una ordenanza, y una de las ordenanzas era de que recogieran lo que tenían que recoger para ese día. Amén. De hecho, muchos recogieron y pues no hicieron caso y quisieron recoger para tener después, y se les pudrió porque no era la orden que Dios había dado. El Señor sabía lo que iba a hacer al siguiente día, pero dice que lo hacían muy temprano, muy de mañana, dice que recogían el maná, porque a la salida del sol esto pues se podría. Entonces yo lo que veo aquí de que a través de la oración de la madrugada, cuando nosotros le buscamos al Señor intensamente, lo que obtenemos es un alimento a nuestra vida. Amén. El Señor nos alimenta y a través de ese alimento recobramos fuerza. El Señor nos da la sagacidad a través de su palabra para que nosotros podamos salir más que vencedores. Amén. Recuerden, la oración de madrugada, buscar al Señor de madrugada, nos conlleva a la felicidad a nuestro hogar. Amén. Otro beneficio es, Primera de Samuel 1:19 dice: al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcana se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Amén. Sabemos, Anita, la experiencia de ella que tuvo, ¿verdad?, con su hijo Samuel. Ella oraba, dice que hacía oraciones largamente, dice, en el templo, tanto que derramó su alma. Usted ya conoce la historia, que hasta el profeta, ¿verdad?, se había confundido pensando que ella estaba ebria, pero no. Pero dice que después que estuvo llor y derramando su alma en el templo, dice que a la mañana siguiente, dice, madrugaron. Pero mire lo que hicieron, y después de adorar al Señor, o sea que se levantaron, adoraron, ¿verdad?, se fueron. Y cuando Elcana se allegó a Ana, dice que el Señor se acordó de ella. ¿Pero por qué se acordó? Porque de alguna manera los dos vinieron y dijeron: vamos a adorar, y madrugaron y adoraron al Señor. Amén. Entonces, ¿qué encontramos en la oración de la madrugada? Que el Señor se acuerde de nosotros. Tal vez tú le has dicho: Señor, pero tanto tiempo, tantos años que yo llevo orando, tanto tiempo que te he pedido, qué sé yo, por la conversión de mi esposo, por la conversión de mi hijo, por un trabajo, y yo no miro el sol claro. Tanto tiempo que yo llevo pidiéndote y todavía no recibo respuesta. Pero yo te pregunto, ¿cuánto tiempo te has levantado de madrugada a mover el corazón de Dios? A hacerle ver o hacer de que se mueva esa oración y que llegue hacia el Señor. Y diga: Señor, acuérdate de mí, no te olvides de mí, no te olvides de mí. Amén. Entonces, definitivamente recibimos el favor de Dios. Gloria a Jesús. En Cantares 7:12 dice: madrugaremos para ver las viñas, para ver si las vides ya florecen, si ya se abren las yemas y si echan flores los granados, y ahí te daré mi amor. Gloria a Jesús. Madrugaremos para ver las viñas. ¿Qué es lo que yo entiendo a través de esta palabra, amados hermanos? De que el Señor hace que el gozo, recordemos que la figura de vid o de uva, ¿verdad?, es el gozo del Señor. Entonces recordemos que sin ese gozo no tenemos fuerza, porque dice que su gozo nos da fortaleza. Amén. Gloria a Jesús. Entonces,
Un beneficio es de que el gozo del Señor a través de la oración, a través de la búsqueda de mañana continua, incesantemente, Él trae gozo a nuestro hogar. Amén. Gloria a Jesús. Y es muy importante porque lo que Satanás vino a hacer es a traer amargura, a traer aflicción, a traer preocupación, a traer afanes, angustia y cuánta cosa más, ¿verdad? Entonces yo creo que a través de esto la palabra nos enseña de venir y orar de mañana. La palabra nos enseña que vamos a recuperar el gozo. Amén. Y recuerden que ese gozo no es como el mundo lo da. En Eclesiastés nos enseña 11:6 dice: siembra tu semilla de madrugada y a la tarde no des descanso a tus manos, pues no sabes si es mejor esto o lo otro, o si ambas cosas son igual de buenas. Gloria a Jesús. La palabra semillas acá significa embarazar, dar frutos, ser fecunda. Gloria a Jesús. Entonces, de alguna manera el Señor viene y trae fruto a nosotros, trae embarazos espirituales. Amén. Y recordemos de que una de las cosas es, recordemos que somos oveja, ¿verdad? Y la ovejita pare, ¿verdad? Y una de las cosas de cómo se da esto es a través de la evangelización, a través de venir y acercarnos a las almas. Amén. Pero dice que de madrugada se siembra la semilla. Amén. Entonces de madrugada nosotros tenemos que buscar cómo dar frutos también. Gloria a Jesús. Recordemos de que en Juan 15:8 dice su palabra de que en esto es glorificado nuestro Padre, ¿verdad? En que llevemos muchos frutos. Aleluya, gloria a Dios. No sé si me voy dando a entender. Estos son beneficios que nosotros recibimos al venir y orar de madrugada. Gloria a Jesús. En Salmo 77:4 dice: estuvieron mis ojos abiertos antes de la madrugada. Estaba como atónito y sin articular palabra. Me puse a considerar los días antiguos y a meditar en los años eternos. En esto me ocupaba allá en mi corazón durante la noche y lo rumiaba y examinaba mi interior. Entonces, otra cosa que nos conlleva al venir y levantarnos a orar de madrugada es que examinamos nuestro corazón. Mi esposo decía un día de esto: muchas veces nosotros venimos y le oramos al Señor y le oramos y le oramos y le decimos: Padre, mira esto, yo quiero esto, Padre, ayúdame, y tanta cosa, pero lo menos que hacemos es quedarnos en silencio para ver qué nos habla el Señor, o para tú preguntarle: Señor, ¿qué es lo que hay dentro de mí que me impide que yo sea feliz dentro de mi hogar? Quizás algo te ha conllevado a ti alguna tristeza, alguna preocupación, qué sé yo, alguna prueba específica. Puede ser algo quizás de tu cuerpo, de tu salud, ¿verdad? Pero debemos de examinar nuestro interior y decirle, como le decía David: examíname lo más profundo de mi corazón, prueba mis pensamientos. Y si hay debilidad en mí, le decía David, purifícame. Amén. Entonces, el orar de madrugada a nosotros nos trae a reflexionar, a considerar cómo hemos llevado nuestros días. Amén. A venir y reflexionar, saber, hermano, de que no somos eternos. Saber de que tenemos un porvenir. Amén. Y que debemos de cuidarnos para estar íntegros delante del Señor. Entonces, la oración de madrugada nos ayuda a examinar nuestro interior. Gloria a Dios. En Salmo 5:4 dice: Señor, de madrugada ya escuchas mi voz, por la mañana te expongo mi causa y espero tu respuesta. Dice: de madrugada ya escuchas mi voz. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amado hermano, amado pueblo del Señor? Es de que de madrugada el Señor nos escucha. De madrugada hay respuesta de parte de Dios para nosotros. Muchas veces nos perdemos de este beneficio. ¿Por qué? Porque quizás es un hábito que debemos de tener, pero que lo hemos dejado por un lado. Entonces a veces como que estamos tirando al aire, ¿verdad? Tiramos y tiramos, luchamos y luchamos,
y no hay una respuesta de parte de Dios. Quizás te está faltando esto, hacerlo de madrugada. Amén. Gloria a Jesús. En Job 1:15 dice: una vez concluido el ciclo de los festejos, Job los hacía venir y los purificaba. Después se levantaba muy de madrugada y ofrecía holocausto por cada uno de ellos, porque pensaba: tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Así procedía Job indefectiblemente, dice. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué era lo que Job hacía? Dice la palabra de que llamaba a sus hijos para purificarlo después que ellos hacían banquete. Dice que él venía, concluido el ciclo de los festejos, Job los hacía venir y los purificaba. Yo creo que a veces como padre nosotros, amados hermanos, se nos olvida venir y pensar en nuestros hijos y llamarlos. Amén. Llamarlos para ver si han pecado contra el Señor, para ver qué han hecho. Yo creo que como padres tenemos esta responsabilidad, porque si nosotros nos vamos a Job en su capítulo 1, verso 1, recuerdan lo que el Señor le dijo a Satanás: que acaso que has visto a alguien como mi siervo Job, justo, temeroso, íntegro. No hay nadie como él. Entonces, si nos vamos a pensar un poquito, a reflexionar un poquito en esto, podemos decir entonces, ¿por qué Job pasó todo lo que pasó? Nosotros muchas veces nos podemos preguntar, pero ¿por qué yo en mi hogar tengo tantas luchas? ¿Por qué yo en mi hogar tengo tanta prueba o tanta dificultad, qué sé yo, tantas índoles que hay, como les decía, la economía, quizás falta de respeto, quizás infidelidades, ¿verdad? Entonces, y yo me preguntaba, ¿qué pasó entonces con Job? Si era íntegro, si era recto, ¿qué pasó? Si nosotros nos vamos a ver en un verso anterior al capítulo que iniciamos, al texto que tomamos como inicio, en Job 8:4, versión NTV, dice que quizás sus hijos habían pecado y que por eso habían pasado lo que habían pasado. Amén. Y ahí murieron, al final murieron, ¿verdad? Entonces, muchas veces tú te preguntas: Señor, pero si yo te busco, si yo trato de mantenerme delante de ti puro, porque una de las cosas que mencionaba esto es: si buscas de mañana, si oras y buscas de mañana el favor de Dios, si eres puro, si eres íntegro, decía, ¿verdad? Entonces yo devolveré, restauraré la felicidad de tu hogar. Entonces, pero si Job era íntegro, si Job andaba en rectitud delante de Dios, ¿qué pasó? Dice que él los llamaba. Job los hacía venir y los purificaba. Después se levantaba muy de madrugada y ofrecía, dice, holocausto por cada uno de ellos. Por cada uno, no era que muchachos vengan para acá, voy a hacer un holocausto para purificarlos. No, dice que hacía un holocausto, o sea, ofrecía ofrenda por cada uno de ellos, una ofrenda diferente por cada uno de ellos. Yo te pregunto, ¿qué has ofrecido tú delante del Señor por cada uno de tus hijos? Por nombre, porque dice que los llamaba por nombre, dice otra versión que los llamaba por nombre. Gloria al Señor. Entonces, vemos a una esposa que en vez de apoyar a Job, yo no la quiero juzgar, ¿verdad? El Señor me libre, pero en la palabra se logra ver. Y ayer precisamente leía una versión donde decía: tú estás diciendo ya pronto vendrá mi sanidad, ya pronto seré librado de esto, ya falta poco. Al final, la esposa de Job le dijo: oye, ya me tienes aburrida. Yo corro de aquí para allá, yo hago los quehaceres. Tuve a tus hijos que tuve, dice, que los tuve por gusto porque se murieron.
los tuve con dolor, yo me afano, le dijo, bajo el sol, agua aquí, agua allá, y tú sentados ahí y no dices nada. Mejor ya maldice a tu Dios y muérete. Imagínese hasta qué punto. Quizás como esposa hemos fallado en cuanto a eso. Quizás en vez de ponernos a la brecha, a la par de nuestros esposos, o viceversa, ¿verdad? Esposos que se pongan a la par de las esposas en medio de la brecha, ¿verdad? Sabiendo cuál es su lugar en la batalla. En vez de hacer eso, quizás criticamos. Mirábamos el ejemplo ayer de Mical, ¿verdad? Lo que hizo con David. David contento iba a bendecir su casa. Y Mical, ¿qué hizo? Criticarlo. Has actuado, David, como todo un vulgar, enseñando lo que no debías. Entonces muchas veces le ponemos atención a cosas, hermanos, de que no deberíamos, y debemos de venir y apoyar a la persona que de alguna manera está buscando el rostro del Señor. Amén. Buscar ese beneficio del Señor, porque yo veo aquí que una de las cosas que el Señor hace es purificar. Amén. Y era lo que Job hacía. Job venía y decía, yo voy porque no vaya a ser que mis hijos hayan pecado, ¿verdad? Entonces yo me voy a poner delante de ellos y voy a levantar un holocausto y los voy a purificar. Amén. Entonces, como padres, nosotros somos impulsadores a que nuestros hijos busquen. Quizás la paz se ha ido, quizás no hemos estado detrás de nuestros hijos, cercándolos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Con quiénes platican? Si de repente ahí en palabritas, porque una de las cosas también que nos conlleva a esto es tener labios puros, dice la Biblia. Labios que hablen verdad. Y quizás en la escuela, quizás en la universidad o en sus trabajos, quizás nuestros hijos hablen cosas o palabras que no son correctas, o están escuchando cosas que no son correctas. Me acuerdo de Manasés, que fue rey de Judá. Amén. Dice que Manasés vino y construyó nuevamente altares que su padre Ezequías había destruido, dice. Puso, dice, a la diosa Astartec, la puso, dice, en el templo del Señor, que fue del Señor. Levantó altares y tanta cosa que hizo. Pero hubo un tiempo en que este hombre fue sacudido, Dios permitió que fuera sacudido, y dice que le oró al Señor de sus padres, dice. Y dice que entonces el Señor vino y restauró su lugar, su posición. Y estaba viendo que dice que hizo que Jerusalén se perdiera, hizo que Judá se perdiera. Y como nosotros sabemos, Jerusalén significa fundado en paz. Y si es Judá, significa alabanza, adoración. Entonces, ¿no será que quizás de repente los hijos de Job, estaban quizás escuchando música que no debían de escuchar? ¿Te has preguntado si tus hijos de repente están escuchando música que no deben? Amén. Estoy hablando a hogares, ¿verdad? Que donde sus hijos están bajo techo, donde tú se supone que tienes un sacerdocio delante de Dios, donde Dios te ha dado palabra en tu boca para venir y con amor acercarte a ellos y decirle, muchacha, todo está bien. Y si tú como madre, como padre, sabes que de repente ha habido algo por ahí, pues llamarlos, porque no puedes dejar que tus hijos se pierdan. Amén. Gloria al Señor. Entonces es importante que nos pongamos a pensar en venir como esposo, como familia, no dejar que solo uno sea el que se ponga adelante, sino que todos en unidad nos pongamos de acuerdo y digamos, bueno, vamos a hacer esto para el Señor. Y si como carne han fallado, nos vamos a poner delante de Él, lo vamos a buscar de madrugada, vamos a purificar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros labios, aún nuestros ojos. Amén, porque quizás nuestros ojos han visto cosas que no deben. Entonces es importante analizar todas estas cosas y por eso la oración, la búsqueda en la madrugada nos lleva a reflexionar, amados hermanos, a decir,
Señor, ¿en qué te he fallado? Examíname, por favor, necesito que me examines. Yo quiero tener pureza, yo quiero tener integridad delante de ti. Amén, gloria a Jesús. Entonces, seamos un hogar de sinergia. Amén. Un hogar impulsador, no solamente una parte, sino todos juntos delante del Señor. Amén. Y si hay de repente tus hijos pues ya están casados y todo, pues sigue orando. Al final es tu simiente, amado hermano, hermana, ¿verdad? Igual por tu esposo, por tu esposa. Dice que en la madrugada encontramos respuesta. Sigue orando que vas a recibir respuesta de parte de Dios. Amén. Y aquí si vamos, ¿verdad? A ver esto, el altar, pues, aquí les pusimos esta figurita que se componía de estas cuatro cositas aquí, basado en el verso que leíamos en Job 8, 5 y 6. Entonces, oración, búsqueda de madrugada, amén, pureza e integridad, gloria a Jesús. Pero si oras y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad en tu hogar. ¿No eres feliz? ¿Hay algo que te falta? Pues aquí hay un consejo de parte de Dios para tu vida. Amén. Dice, aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. Amén. Quizás dirás tú, Señor, solo yo aquí en este hogar busco de ti. Solo yo, papito lindo. Pero dice el Señor que si comenzaste con poco, terminarás con mucho. Porque dice la palabra del Señor que el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Amén. Recordemos también que una de las cosas en el cual el Señor nos ha dicho a través de su palabra que es más importante el final y no cómo comenzamos. Amén. Y no una vez se ha dicho en este lugar, gloria a Jesús, de que es importante que miremos cómo vamos a terminar. Y una de las cosas que debemos de examinar en nuestro corazón es eso, amado pueblo del Señor. Es impresionante y damos gracias a Él porque ha fluido la palabra de una manera especial. En nuestro ministerio, pues, es un hábito que tenemos, que todos los días se ora de madrugada al Señor. Todos los días usted va y se quiere unir en oración, busca Ministerios Ebenecer, y todos los días en la madrugada ahí están orando nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, y los que no se han unido debemos de unirnos, amén, a esa oración de madrugada que es tan rica, tan eficaz, porque trae descanso. Una de las cosas que Jesús hizo antes de ser crucificado, que sabía que tenía que pasar ese trago amargo al cual vino y le dijo al Señor, si de ti fuese posible, Padre, que esto yo lo pase, pero no era necesario. Pero ¿qué hizo Jesús? Se apartó y se fue, dice, a solas, aún de madrugada, se fue a solas a orar. Y una de las cosas, dicen que sus discípulos estaban tristes y ahí Jesús les dice, yo me voy, pero ustedes quédense orando. Y al final, ¿qué fue lo que pasó? Jesús llegó ya al amanecer y ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban durmiendo. Dice que hay una versión de la palabra que dice de que estaban tristes, estaban exhaustos, y exhausto es no tener fuerza. Quizás tú te sientes exhausto, pues ve, apártate a solas. O ponte de acuerdo con la persona que Dios te ha dado, tu esposo o tu esposa, y diga, propongámonos a orar. Si hay tristeza, quizás de alguna noticia, de alguna enfermedad o qué sé yo, pues pongámonos de acuerdo a orar delante del Señor y a decirle al Señor, papito lindo, si en tu voluntad está que yo pase este trago amargo como lo hizo Jesús, ok, Padre. Y si no, pues ayúdame a tener la fortaleza que necesito para poder hacer esto, porque lo contrario de estar exhausto, cansado, es recibir fuerza. Y dice que la oración de la madrugada redobla nuestras fuerzas. Amén, o sea que recibimos más fuerza
Gloria al Señor. Él es bueno, hermano. El Señor ha sido bueno y maravilloso, y yo creo que cada día nosotros debemos de acercarnos más a Él de madrugada, amén, a buscar respuesta, a buscar socorro, a buscar auxilio, a buscar su presencia, su amor, amén. Y si de repente tú te sientes estéril, puedes decirle al Señor: quita toda esterilidad de mi vida, que se vaya toda esterilidad. Si tú consideras que no estás dando frutos, dile al Señor de que te ayude a dar esos frutos. Es difícil muchas veces tener gozo, paciencia en medio de la adversidad, pero en el Señor lo podemos lograr, amén, teniendo esa búsqueda del Señor de madrugada. Recordemos también de una de las cosas que habla en el libro de Ageo, en su capítulo 2, verso 9, es de que hay una promesa, dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, amén. Yo no sé si tú lo declaras, pero yo creo y lo hemos verificado y lo hemos visto y palpado, al menos con mi esposo en nuestro hogar, que Dios cada día viene haciendo de esa gloria postrera, la viene haciendo hermosa. A como iniciamos, como vamos terminando, miramos que Dios, su gloria, se muestra cada día más grande a nuestra vida. Amén. Y sabemos que día con día esa gloria sigue siendo mayor que como comenzamos, amén, que como iniciamos. Entonces, no te preocupes cómo tú iniciaste en el evangelio, cómo tú iniciaste en tu hogar, sino preocúpate por cómo vas a terminar, amén. Si tu esposo es cristiano y él busca, vente tú y ponte a la par de él. Si tu esposa es cristiana y ella busca, pues trata de ser sinergia para ella, amén. Complementar esa fuerza y decir: yo lo voy a hacer. Y si no, pues yo creo que es cuestión de que tomemos esa iniciativa, amén, para poder hacerlo delante del Señor con libertad. Qué rico es venir a agarrarse de la mano, arrodillarse juntos delante del Señor y decirle: Padre, aquí estamos para tu servicio. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Háblanos. Y hacer un poco de silencio para esperar a ver qué es lo que el Señor te dice, amén, en medio de esa oración de mañana al Señor. Entonces recordemos que dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Amén. Entonces busquemos esa restauración de ese altar en nuestros hogares, amados hermanos. Creo que cada día nosotros deberíamos de proponernos a hacer esto tan importante, tan fundamental, para tener esas fuerzas de parte de Dios, para escuchar su voz, para que Él nos hable, para que Él nos guíe a través de su Espíritu Santo, buscándole de madrugada, amén. Y a esto incluyéndole pureza de corazón, pureza de labios, pureza de manos, pureza aún de ojos, ¿verdad? Que nuestros ojos, hermano, no se enfoquen en cosas que no deben, que nuestras manos toquen lo que deben de tocar, aún nuestro caminar, nuestro andar, amén, que cada día el nombre del Señor sea engrandecido en nuestras vidas, amén. Entonces, pensemos y reflexionemos esta noche, amado hermano, y digámosle al Señor: Señor, yo me voy a proponer a orar de madrugada, amén. Señor, yo me voy a proponer a tener esa búsqueda contigo, porque yo quiero recibir respuesta de parte tuya, yo quiero recibir fuerza de parte tuya, yo quiero ser alimentado, yo quiero ser enseñado a través de tu palabra. Y sin duda alguna, amado hermano, amado hermana, el Señor va a venir a tu encuentro, vas a tener ese encuentro con el Rey, vas a ser redimida como lo fue Ruth, amén. Ruth fue redimida, ¿por qué? Porque se puso a los pies de Booz. Entonces es momento que nos levantemos, es momento que pensemos y le digamos al Señor: ¿cuál es mi puesto en esta batalla? Dime, revélamelo, porque no quiero venir y estar, como dicen en Guate, ¿verdad?, estar tirando balas al aire, sino dar en el blanco. Y la arma más poderosa que el Señor nos ha dejado, hermano, es su palabra, amén. Entonces levantémonos en el nombre de Jesús. Si de alguna manera pues ha habido pecado dentro de nuestros hogares, pongámoselo delante del Señor, amén.
para que Él sea cada día dándonos esas estrategias que necesitamos, dándonos esas fuerzas, amén. Seamos personas llenas de libertad para poder tomar esta decisión, llenas de valor. Recuerden que el Señor anda en busca también de hombres y mujeres llenas de valor, amén. Que tengamos ese impulso de arrebatar lo que quizás se nos ha sido arrebatado, amén. Entonces, en esta noche doy gracias al Señor. Espero que haya sido de bendición esta palabra. Espero que tu vida haya sido bendecida, amén. Y seguiremos en nuestro puesto de batalla, amén, sabiendo que el que va delante de nosotros peleará por vosotros, amén. Y que cosas quizás, áreas que hay en nuestra vida que no han sido conquistadas todavía, pues nos vamos a proponer a conquistarlas, amén. Y una de ellas, pues, yo creo que es la búsqueda del Señor en la madrugada para que nosotros obtengamos respuesta. Y quizás si somos enojados, si somos fervorosos en cuanto a cosas, ¿verdad? Que nos dañan, nos lastiman, que no nos sirve de nada. Yo creo que es importante venir y decirle al Señor, ¿qué área yo te voy a rendir? ¿Verdad? Y una de ellas, pues, es rendir nuestra camita de madrugada delante del Señor. Cuesta dejar la cama, hermano, muchas veces. Pero yo creo que es importante que nosotros vengamos a reflexionar y comencemos a tener este hábito en nuestra vida. Amén. Recordemos pues las promesas de Job, le dice, yo te voy a devolver la felicidad de tu hogar, ¿verdad? Entonces, en esta noche yo voy a ministrar esta palabra y juntos digámosle al Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque sin ti pues no puedo hacer nada, amén. Sin la guianza de su palabra, de su espíritu no podemos hacer nada. Y recordemos que una de las armas poderosas que el Señor pues nos ha dado es la oración, amén. Se nos han sido enseñados los 7 niveles de oración, amén. Y los 12 tipos de oración que hay. Yo creo que ahí tenemos suficiente como para presentarnos de madrugada delante del Señor y decirle, heme aquí, Padre, escúchame y yo quiero escuchar tu voz. Padre, en esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia, papito lindo, a darte infinitamente gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque tú día con día hablas, Señor, a nuestro corazón, Señor, a través de tu palabra. Padre, gracias porque tú, Señor amado, cada día, Señor, te propones, papito lindo, a prepararnos en este lugar de preparación que nos has dado, Padre, tu casa, Padre. Gracias, Señor, te damos por nuestra cobertura, Padre de la gloria. Los bendecimos en una manera especial, Padre poderoso. Sabemos, Padre, que esa unción, Señor, que baja la cabeza, baja las vestiduras, Padre, baja las barbas a nuestras vestiduras, Señor. En el nombre de Jesús recibimos, Señor, esa revelación de tu palabra, Padre, que cada día caiga ese rema, Señor, y que podamos, Señor, atesorarlo, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poder recobrar, Padre poderoso, a poder restaurar ese altar de oración en nuestros hogares, Padre, a poder levantarnos de madrugada, Señor, oh mi Dios amado, y a decirte, háblanos, a decirte, Padre, sánanos, a decirte, Señor, dirígenos, alimentanos, enséñanos de ti más y más, Padre de la gloria, que nuestros corazones sean, Señor, examinados, puedan ser puestos en balanza delante de ti, Señor, para tener ese encuentro contigo, Señor. Saca, Señor, todo aquello que no es grato delante de ti, Señor, y ven, Padre, implanta tu mente, Señor, en nuestra mente. Implanta, Padre poderoso, tu corazón en nuestros corazones, Padre de la gloria, pues lo que queremos, Señor, cada día es agradarte. Queremos, Señor, ese fluir de ti, Señor, en nosotros, que tu nombre pueda ser engrandecido cada día más y más, Señor, en nuestras vidas, Padre poderoso. Ayúdanos a ser hogares fuertes, o ser, Señor, hogares, oh mi Dios amado, que tu nombre pueda ser llevado, Señor, en medio de nuestro caminar, Padre.
hogares que podamos levantar tu nombre, Señor amado, en alto, Padre, y pueda ser honrado, Señor amado, a través de ello, mi Dios amado. Bendecimos cada hogar, Señor amado, en esta hora, Padre. Pedimos, Señor, el auxilio de lo alto, Señor, hacia nosotros. Sal a nuestro encuentro, Padre poderoso, en el nombre de Jesús, y ayúdanos, papito lindo, a seguir adelante, Padre poderoso. Oh, te damos a ti toda gloria, Padre, te damos a ti toda honra, Señor, por los siglos de los siglos, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Señor Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos.